Vamos a revisar qué es lo que sucede con el Congreso del Movimiento al Socialismo realizado en Laucaeñe. Es un tema que llamó la atención en la jornada de ayer. Claro, estaba en la mira de todos durante todo este tiempo para ver qué es lo que sucedía y cuáles eran las determinaciones de instancias judiciales. Y es que en la jornada de ayer se conoció que la Sala Constitucional otorgó en parte un amparo al alarcista para realizar otro congreso dentro del MAS. Vamos a ver este tema, vamos a hablar precisamente y analizar este tema con el doctor Israel Quino, él es abogado constitucionalista, para conversar con él y poder entender este escenario político. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por acceder, qué gusto. Estimada Alexandra, día agradecido por la invitación, honrado siempre de participar en este espacio. Un cordial saludo a través suyo a la audiencia en todo el país. Qué gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo entendemos este escenario? Ahora se le otorga, la Sala Constitucional otorga este amparo al alarcista para realizar otro congreso del MAS. ¿Cómo se entiende esto, doctor? Es lamentable, estimada Alexandra, que a partir del uso y abuso de este instituto jurídico del amparo constitucional, se está menoscabando la institucionalidad democrática en el país, porque se empezó ya a adecuar estas figuras y sus fallos con intereses de carácter político, lamentablemente. El día de ayer se admite un amparo constitucional respecto al destino del partido político MAS PSP de parte de personas que no son militantes de esta organización política. Y la Sala Constitucional no debió ni admitir este amparo porque no tenían legitimación activa justamente para interponer un amparo constitucional. Con este precedente, el día de mañana, Alexandra, un jugador de fútbol del Stronger, que no es militante del MAS, va a poder activar un amparo contra el MAS y definir el destino del MAS. Un bombero de la policía, el nuncio apostólico, el arzobispo de La Paz, personas que no son militantes de esta organización política, van a poder interponer amparos y definir el destino de esta organización. Es realmente grave lo que se está haciendo desde estas salas constitucionales. Bueno, el efecto, el fallo de este amparo constitucional tiene en realidad una disposición de modificación a una resolución del Tribunal Supremo Electoral que no afecta al famoso Congreso de Laucaeñe del Movimiento al Socialismo. ¿Por qué razones? Primero, porque no otorga la tutela completa del amparo, solo otorga la tutela en parte, es decir, solamente les concede algo pequeño respecto justamente lo que se pretendía, lo que se solicitó, ¿no? en el amparo. Y lo único que lograron fue que la Sala Constitucional le instruya al Tribunal Supremo Electoral que modifique una parte de las 4 determinaciones de esa primera resolución, la 344, que desconoció los resultados de Laucaeñe. Esta modificación infiere, o sea, va a tener un producto hasta el día de hoy a las 4 de la tarde, en el que el Tribunal Supremo Electoral disponga que las siguientes convocatorias a los congresos ordinarios del MAS y PSP deberán sujetarse a lo dispuesto por el artículo 13. El famoso artículo 13 del estatuto de este partido establece la categoría de consensos para las convocatorias a los nuevos congresos. Nada más, no es que la Sala Constitucional ha ratificado la anulación de Laucaeñe o la Sala Constitucional le ordena al Tribunal Electoral que en 24 horas pueda convocar a un nuevo congreso, que el MAS en 24 horas haga otro congreso partidario. No, en absoluto. Lo único que hace es que le dice al Tribunal Electoral que modifique esa parte cuarta de su primera resolución para que pueda adherir a esta disposición, a este acto administrativo más bien, que los congresos posteriores ordinarios que convoque el MAS sean en consenso, en virtud del artículo 13 del Estatuto Orgánico de este partido político.
Doctor, ¿qué debería hacer ahora el ala evista en este sentido? Tal vez presionar con movilizaciones, ¿será que le conviene en este caso? O tal vez podrían ver soluciones dentro de lo que sucede con este proceso de la legalidad y la legitimidad del Congreso de la Laucaeñe. ¿Qué le conviene hacer al ala evista en este caso, doctor? En realidad el amparo de ayer le ha favorecido al ala evista. Las interpretaciones políticas de los alcances del fallo no se han dejado esperar. Sin embargo, hay que ser correctos con el alcance del fallo. Y la Sala Constitucional lo que ha hecho es solamente decirles que incluyan en su resolución 344 en la parte cuarta que las convocatorias a los siguientes congresos se haga con un consenso, nada más. El ala evista, entiendo por las conferencias de prensa públicas que han hecho conocer, pues están tranquilos porque no les afecta de pronto en el fondo del Congreso de la Laucaeñe y la elección de su directiva el fallo de ayer, ¿no? Es un objeto diferente al tutelado. Sin embargo, Alexandra, todavía falta que el fallo de Ibir Garzama sea notificado al Tribunal Supremo Electoral. Hoy día a las 4 de la tarde el Tribunal Supremo Electoral va a emitir un nuevo acto administrativo, una nueva resolución modificando su resolución 344, la primera resolución que desconoció los resultados de la Laucaeñe, pero solamente en la parte de cuando dispone que los congresos tienen que ser convocados en consenso, dirá en virtud al artículo 13 de su estatuto interno del MAS. No va a hacer absolutamente nada más el Tribunal Supremo Electoral porque ya no es competente al respecto y solamente la orden constitucional de una sala es mínima. Sin embargo, tras que emita esta nueva resolución, quizás mañana o pasado notifiquen recién con el fallo de la resolución de Ibir Garzama. El fallo de Ibir Garzama sí toca el fondo del Congreso de la Laucaeñe y le dice y le ordena al Tribunal Supremo Electoral que en el plazo de 3 días, 72 horas posteriores a la notificación, pueda tutelar, es decir, pueda modificar, ¿no?, el alcance de la tutela otorgada, es decir, el fallo de la jueza de Ibir Garzama, ¿no?, el Tribunal Supremo Electoral deberá volver a emitir una resolución reconociendo la directiva electa en la Laucaeñe de los dirigentes, de los 16 dirigentes del movimiento al socialismo elegidos en la Laucaeñe, justamente efecto de ese otro amparo en Cochabamba. Entonces todavía vamos a conocer y va a haber otro escenario en el que el Tribunal Supremo Electoral va a emitir 2 nuevas resoluciones. La primera, hoy día hasta las 4 de la tarde va a emitir, esa es la orden de la autoridad judicial, que modifique ese pedacito, esa parte cuarta de la resolución para que pueda insertar el denominado artículo del consenso, que es el artículo 13 del Estatuto Orgánico de este partido. Y cuando notifican el fallo de Cochabamba, en los 3 días posteriores, va a vincular, va a modificar ya su última resolución para reconocer la directiva de la Laucaeñe. Eso ordenó la jueza de Ibir Garzama. Entonces, aquí hay una suerte de amparos constitucionales que están ordenándole a la autoridad electoral no restrinja, no suprima derechos, claro, corrija sus errores y pueda reconocer directivas electas orgánicas elegidas por los partidos. Doctor, le pregunto ahora, ¿qué va a pasar con las organizaciones sociales, el pacto de unidad? ¿Deberían acudir a este nuevo Congreso o simplemente sostenerse dentro de lo que se determinó en el Congreso de la Laucaeñe junto a Evo Morales? Esa es una pregunta importante, Alexandra, porque el primer debate va a ser definir cuál pacto de unidad. ¿El pacto de unidad que es progubernamental o el pacto de unidad orgánico elegido por las organizaciones? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el pacto de unidad progubernamental? En el caso de la CSUTCB se tiene 2 representaciones. Claro. Una CSUTCB orgánica elegida en el Alto, ¿no?, que es, podríamos decir, del ala evista, que lo elige la propia organización, y la otra organización de la CSUTCB policial, la que hasta el día de hoy
en la sede de la CSUTCB en Miraflores tiene todo un contingente policial para que exclusivamente esa dirigencia, elegida después de un cuarto intermedio, de un apagón de luz, de una intervención, de una gasificación policial, recién pues se reconozca la fuerza a esa organización. Hay dos, entonces, ¿cuál es parte del pacto de unidad? En el caso de los interculturales, un ampliado convocado por esta organización luego se transformó en congreso en el camino. Se deslegitimó la convocatoria de los denominados interculturales de esta organización social y eligen una directiva afín al gobierno. La otra directiva orgánica mantiene su decisión interna y es un ala evista, podríamos decir. Entonces hay dos. Creo que la única que sí es legítima es la Confederación de Bartolinas, pero también en la línea progubernamental. Están en su derecho las organizaciones sociales de definir en qué línea van. Son organizaciones que representan y se organizan sindicalmente entre ellas. El problema está que si sus decisiones son estrictamente políticas, que están en su derecho de hacer política, ¿a quién va a hacer caso la autoridad electoral? Ambos tienen criterios de legalidad y de legitimidad, y será la autoridad electoral la que dirima en un momento definitivo y establecer cuál tiene la verdad. El famoso consenso del artículo 13 tampoco es un impedimento para que cualquier decisión del partido político sea trabada por la voluntad de organizaciones sociales. Un partido político, estimada Alexandra, es una persona jurídica que interviene en procesos electorales y se relaciona con el Tribunal Supremo Electoral porque es parte de un sistema de representación política en el país. No olvidemos que los diputados, los senadores en este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional lo son porque han tenido un partido de origen. Hoy día se está debatiendo ese partido de origen que yace de manera posterior a la democracia representativa. Por eso es determinante que el rol del Tribunal Electoral tiene que ser objetivo, imparcial y transparente, no afectar los partidos, porque de esos partidos sale la democracia representativa. Entonces creo que tiene que aquí corregirse de pronto los errores en el camino que hayan existido de todos los sujetos políticos, partidos como autoridades electorales, y puedan dirimir de una vez para evitar se genere una desestabilización del sistema de partidos, eso es desestabilizar la democracia representativa. Doctor, todo este escenario político que se va dando dentro de la validez o no de este Congreso, ¿no cree que perjudicaría al movimiento al socialismo rumbo a las elecciones presidenciales 2025? Por supuesto que sí. Imagínense si la autoridad electoral insiste o ingresan en una suerte de acciones judiciales en materia constitucional para seguir generando perjuicio al movimiento al socialismo, evitar que elija una directiva, anular congresos, legitimar congresos. Si están en esa batalla judicial, va a pasar el tiempo. Y si transcurre el tiempo, no van a alcanzar justamente a los plazos que otorga la propia entidad, Tribunal Supremo Electoral, para que los partidos políticos, 11 en total con circunscripción nacional, puedan renovar dirigencias. Y si los partidos no renuevan dirigencias, están inhabilitados de participar en las siguientes elecciones primarias de diciembre de la siguiente gestión y posteriores a las elecciones generales, elecciones presidenciales en el país. Entonces, si esta batalla legal todavía continúa de ambos frentes, pueden perjudicar al propio partido político, y el propio partido político no va a poder estar habilitado en las elecciones generales siguientes. Entonces esa puede ser otra estrategia también desde el poder para evitar que el MAS tenga su representante a su líder natural, que es el señor Evo Morales. Entonces allí hay otra dicotomía del debate, en este caso electoral partidario. Entonces eso tiene que dirimir y definir muy bien el árbitro, el juez electoral, que es el Tribunal Supremo. ¿Perjudicaría directamente a Evo Morales, a Luis Arce Catacora o como tal a todo el Partido Azul, Movimiento Socialismo, doctor? Bueno, el MAS como estructura política, ¿no? Es muy poderosa, ¿no? Es el partido 17 años en el gobierno, con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que tiene más de 200 municipios de todo el país. Entonces, es el partido más fuerte en este momento de toda Bolivia. Quien fuere que esté
como candidato del MAS tiene altas probabilidades de ganar las elecciones presidenciales. Esa es una realidad, es algo inminente. Ahora bien, entre la pugna del partido, entre, por ejemplo, ¿no?, el liderazgo del señor Evo Morales o el señor Luis Arce Catacora, ¿no?, a ambos les va a interesar tomar el partido porque mediante el partido pueden nuevamente, ¿no?, tomar la presidencia. En el caso del señor Evo Morales, volver a la presidencia; en el caso del señor Luis Arce, replicar el poder, reelegirse. Por eso el partido es muy importante. Si no hubiera movimiento al socialismo, ambos líderes van a estar mermados, ¿no?, y no van a tener las condiciones políticas como para volver a tomar la presidencia del país, porque no van a tener un partido sólido, fuerte, estructura política. Ambos se van a ver debilitados si no existe movimiento al socialismo que los respalde. Si el presidente Lucho va con el MAS, tiene posibilidades de replicarse; sin embargo, no tiene el partido en este momento. Claro. Y si va a elecciones sin el MAS, el presidente Lucho va a perder, va a acabar su ciclo político, no tiene posibilidades de ganar si no va con el movimiento al socialismo. El expresidente Evo Morales, si va con el MAS, tiene altas probabilidades de replicar, volver a la presidencia el próximo 2025. Si no va con el MAS, tampoco tiene posibilidades serias de volver a ganar una elección. Entonces, por ello el debate, porque el principal modo de ganar una elección es mediante el partido, y en este momento el partido más poderoso es el MAS. Cualquier candidato que lleve el MAS como instrumento político tiene serias y altas probabilidades de tomar nuevamente la presidencia del país. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo. Era necesario poder entender qué es lo que va a pasar, revisar las diferentes aristas en relación a este escenario político. Doctor, muchas gracias, muy amable por su tiempo. Agradecida por su gentil invitación, estimada Alexandra, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Gracias. El doctor Israel Quino con nosotros, abogado constitucionalista, para entender este tema dentro del Congreso del Movimiento Socialismo, su legalidad y su legitimidad.